Hola, yo soy María Dolores Bolívar y les hablo desde La Joya, California, aproximadamente 30 minutos de la frontera entre Tijuana y San Isidro. Voy a hablarles hoy de la relación que existió de amistad entre Alfonso Reyes y Amparo Dávila. Conocí a Amparo Dávila en 1999, fecha en que empecé a realizar entrevistas con ella. Ella era hasta ese entonces y siguió siendo hasta el final de su vida una escritora más bien reclusa, no interactuaba mucho con la prensa cultural, con la academia, era realmente una mujer dedicada a lo suyo, muy en privado. Para para la época en que yo la conocí, yo ya era su fan, su lectora, yo había hecho un doctorado en la Universidad de California, enfocándome en mujeres escritoras, y a mi llegada a Zacatecas lo primero que hice fue ir a Pinos, su ciudad natal. Quería conocer la casa donde escribió el patio cuadrado, el huésped, o sea, realmente yo era su fan. En el primer año no tuve la suerte de conocerla. Para 1999 me invitaron a dar una charla y fui a hablar acerca de las cuentistas mexicanas. Me enfoqué principalmente en Amparo Dávila y al final de esa charla, para mi sorpresa, llegaron unas parientas de Amparo pues a hacerme elogios acerca de lo que acababa de decir. Ellas pues me animaron muchísimo, me encanta que la gente me escuche como a cualquier conferencista y les regalé el texto. Entonces ahí se abrió esa puerta cósmica que después resultó en que un día me dicen que Amparo Dávila y su primo Poncho, que era Alfonso Dávila, un sacerdote, también escritor, andaban buscándome. Entonces ese fue el primer paso, después ya concertamos la primera entrevista y nos hicimos grandes amigas. Después de mi salida de Zacatecas, que fue en 2003, yo seguí hablando con ella en pues llamadas telefónicas, más que se fueron haciendo más esporádicas y más o menos hasta 2010, que después se le dificultaba hablar por teléfono y como todos saben, ella murió en 2020. Si armamos una línea del tiempo desde el día que conoció a don Alfonso Reyes, pues es muy interesante saber que lo conoció al final de su vida, fueron los últimos 5 años de su vida. Ella lo conoce en 1954, cuando hace esa visita a San Luis Potosí, donde imparte una suerte de taller que es organizado por su amigo Luis Peñalosa y donde ella ha escrito poesía, tiene 3 libros que son Meditaciones a la orilla del sueño, Perfil de soledades y Salmos bajo la luna. Ella es una poeta entonces. Y al conocer pues imagínense, en ese lugar tan remoto, conocer a Alfonso Reyes fue el gran acontecimiento. Al año siguiente, en 1955, a principios de 1955, ella viaja a Guanajuato y se encuentra en el parque, se encuentra a Alfonso Reyes solo, entonces pues se acerca, lo saluda, pues instintivamente, como pensando, este señor yo lo conozco, le cuesta trabajo, pues le tiene que recordar que ella viene de San Luis Potosí, etcétera, y tienen una conversación muy, muy impresionante, ¿no? Donde a cierto punto ella se evade, está viendo el atardecer, está ahí como teniendo esa vivencia un poco sobrenatural, y él la sacude, le dice, niña, te fuiste, ¿dónde andabas? Y entonces comparten que estaba pensando en la zorra del Principito de Saint-Exupéry, y ahí es
como un encuentro profundo, significativo entre ellos. Él le comparte que Antoine de Saint-Exupéry es uno de sus escritores favoritos y ella pues le da rienda suelta ahí a la plática, ¿no? En esa visita de principios de 1955, ella le dice que se ha pensado ir a vivir a México, porque ella piensa que para ser escritora tiene que convivir con escritores y ha convencido a su mamá de irse a vivir a la Ciudad de México. Así que él la compromete, le dice, pues en cuanto llegues a la Ciudad de México, prométeme que vas a venir a visitarme. Entonces es en 1955 cuando Amparo llega a la Ciudad de México y le escribe, yo corroboré después este dato, en los diarios de Alfonso Reyes, es en el último tomo, aparece esta nota que ella le escribe a su llegada a México en 1955. Es una cita, la más pequeña de sus amigas, enorme admiradora suya, la que medita a la orilla del sueño, tiene grandes deseos de saludarlo, de platicar con usted, dónde y cuándo podré tener ese placer con afectuosos recuerdos. Entonces se ve que ella alude ahí a Meditaciones a la orilla del sueño, que ya dije es su libro, y le dice, véngase, seguramente véngase inmediatamente. Así que vamos a ver otras referencias en esas fechas donde le habla. Por ejemplo, dice que vino Amparo, muy amable. En otra parte la llama la picudita, que era así como, yo siento como conociendo la personalidad de Amparo como una suerte de persona puntillosa, dedicada, detallista en lo que hace. En el tiempo que ella vive en México, que van a ser de 1955 a cuando se casa, que es 1958, ella se casa con el pintor Pedro Coronel, también zacatecano, y en el momento en que se casa lo deja, ella era su secretaria. ¿Cómo llega a ser su secretaria? Le pregunta si conoce a alguien que quiera ser su secretaria y ella le dice, sí, conozco a alguien. Y dice, ¿quién es? Dame su nombre. Y dice, pues soy yo soy la que quiere ser su secretaria. Él le dice, yo no tengo para pagarte gran cosa. Y le dice ella, no, para mí va a ser, no me tiene que pagar nada, para mí va a ser un honor, un privilegio ser su secretaria. Así que Amparo Dávila es dueña de ese momento en el que hay un cambio de paradigma, porque ahí lo que está sucediendo es todos estos, cómo están cambiando las maneras de relacionarse con las letras. Ella pasa en limpio sus apuntes, ella escribe, ¿no? A máquina. Amparo Dávila escribió a máquina hasta su muerte en 2020 y muy seguramente que Alfonso Reyes no conoció las computadoras. Finalmente les quiero decir que ella tuvo en Alfonso Reyes no solamente un contertulio, un amigo escritor, él fue su guía, él animó a publicar, él fue su parteaguas, él marca el antes y el antes de poesía y el después de prosa. Él le dice que la prosa es indispensable, que para ser un buen escritor tienes que ser un buen prosista, y finalmente la acompaña el día que se casa, la entrega a su marido en la iglesia de San Agustín en la Ciudad de México. Le recomienda a un psiquiatra amigo para que la orienten cómo quitarse esos miedos nocturnos que siente. Era su confidente, le cuenta de su vida, le cuenta de sus peripecias de niña, como alquimista, como lectora de Dante y de Balzac desde niñita. Y en fin, esa es mi contribución.